eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todos lo verán. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todos lo verán. Sea la luz y hágase tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Grita. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Con alegría y fiesta, vuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un
canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Estoy muy feliz nuevamente porque puedo llegar hasta sus casas, sus hogares a través de este programa, de este video y poder compartir con ustedes la enseñanza, la palabra para esta semana. Quisiera enfocarme en el ejemplo de Moisés. En la clase pasada estuvimos en Éxodo capítulo 14 y estuvimos analizando algunos pasajes y yo les invité a que leyeran todo el capítulo 14 para que tuviéramos un contexto. Se refiere, ¿verdad?, al relato cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, había caminado unos días y se encontró enfrente del mar y el pueblo de Egipto, ¿verdad?, no conforme con haber dejado ir al pueblo, fue a buscarlos, obviamente, para destruirlos.
y entonces el pueblo estaba en estrecho, porque enfrente tenían al mar. ¿Cómo entrar al mar y morir ahogados, no? Pero a sus espaldas estaba el ejército. ¿A dónde ir? Y en medio de esa adversidad, en medio de ese conflicto, como son los que vivimos casi siempre, todos los días a veces vivimos conflictos, siempre es importante la figura del líder, siempre es vital y clave la figura del líder, porque Dios ha delegado su autoridad y Dios llama y establece liderazgos con el propósito de no solo de cumplir o guiar al pueblo a que cumpla su propósito, sino también a traer solución, a traer respuestas, a traer opciones y caminos para el pueblo, de tal manera que no la desesperación, la angustia y el temor por las circunstancias que vivan no los agobie y no les traiga un sentimiento de abandonar al Señor y de regresar a Egipto como el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces la figura del líder es importantísima. Por eso hoy quiero enfocar la clase y dirigirme especialmente a aquellos que son líderes de sus casas, comenzando con el esposo, comenzando con el padre de familia, el varón, que juntamente con su esposa son los líderes principales de su casa. Pero probablemente haya familias donde el varón, la figura masculina, la figura del varón no está por alguna razón y la esposa ha tenido o la madre ha tenido que tomar el liderazgo. Entonces yo quisiera compartir con ustedes estos principios muy importantes, sencillos pero profundos, para que te ayuden a ti, mi hermano líder, en tu función de guiar, de dirigir, de equipar y de influenciar en tu familia para que no solo viva en la voluntad perfecta de Dios, sino que también cumpla el propósito por el cual Dios la estableció. Así que en la clase pasada, rápidamente recordamos cómo Moisés, en medio de la circunstancia adversa que estaba viviendo el pueblo, de desesperación, de queja, de angustia, etcétera, etcétera, de miedo, ¿verdad? Moisés se levanta como se debe levantar cada líder en medio de estas circunstancias, para traer en primer lugar una palabra de Dios. Y decíamos que trajo una palabra de consuelo al pueblo, les dijo, no teman, no teman. Les trajo una palabra de esperanza, les dijo, van a ver la salvación que Jehová hará con vosotros. Les trajo una palabra de paz, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, en calma. Pero también desató y trajo una palabra profética, porque dijo, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué hermoso ese debe ser el liderazgo. El líder, en lugar de envolverse en el problema que vive su familia, las necesidades que enfrentan, la adversidad que enfrentan, los conflictos que enfrentan, en lugar de volverse o convertirse en parte del problema, el líder tiene que levantarse y traer una palabra que libere al pueblo de la angustia y la desesperación. Así que otro aspecto de Moisés es que sin duda alguna, no está de una manera muy clara, pero sin duda alguna Moisés oró. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es decir, obviamente esta pregunta nos está señalando que Moisés oró, que Moisés buscó el rostro de Dios. Ahora, eso es importante también para un líder. Un líder debe encontrar todas las respuestas a sus preguntas en la presencia del Señor. Un líder, ¿verdad?, debe encontrar la solución a las dificultades en la presencia del Señor. El líder debe tener un corazón humilde, sencillo, para ir en oración al Señor y preguntarle y esperar que Él responda. No te muevas hasta que Él responde. No hagas nada hasta que Él responda. Pero en su presencia encontramos respuesta. Antes de buscar solución, ayuda, respaldo y respuesta en otras cosas y en otras personas y en otras fuentes, un líder debe ir a los pies del Señor
y ahí encontrar y descubrir las respuestas que necesitan. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré, te voy a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué maravilloso que a veces en nosotros mismos no tenemos la respuesta para el problema que está viviendo nuestra familia, para la necesidad que está enfrentando. Pero qué hermoso es que podemos ir a la presencia del Señor y orar y clamar y buscar en su presencia la respuesta. Entonces, sin duda alguna, Moisés oró. Eso es algo importante en el liderazgo. Sin embargo, aquí parece algo contradictorio. Mira, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, parece así como que Dios le dice, no tienes por qué orar. ¿O para qué oras? Entonces, parece contradictorio porque nosotros estamos diciendo que es una buena virtud ir y orar y preguntarle al Señor. Pero aquí como que Dios le está diciendo a Moisés, ¿para qué oras? Pero quiero explicarle el porqué de esto. Mira, hermanos, cuando nosotros no tenemos una solución, cuando nosotros no sabemos la respuesta, cuando nosotros no sabemos qué decisión tomar, debemos de orar para recibir la respuesta y recibir la palabra de dirección del Señor para nuestras vidas. Pero una vez que nosotros recibimos la palabra, una vez que nosotros recibimos y oímos la voz de Dios con respecto a lo que estamos viviendo o lo que Él quiere, ya no tenemos por qué orar, sino que ahora tenemos que accionar, sino que ahora tenemos que movernos. Ahora tenemos que ser obedientes, ¿verdad?, a la palabra que hemos recibido. Dios ya le había dicho a Moisés lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Claro, Dios no le dijo que todo lo que iban a enfrentar, pero Dios le había dado una palabra ya a Moisés y le había dicho una y otra vez al pueblo y a Moisés lo que iba a hacer con ellos, sacarlos de Egipto, liberarlos del yugo de Faraón y llevarlos a la tierra prometida donde iban a ser bendecidos y yo voy a ser su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ya lo había dicho. En otras palabras, Moisés ya tenía una palabra de Dios. El pueblo ya tenía una palabra de Dios. Por lo tanto, no era tiempo para orar. No era tiempo para seguir clamando y seguir orando por algo que Dios ya les había prometido, ya les había dicho. Era tiempo de obedecer. Era tiempo de, en fe, caminar de acuerdo a la palabra que Dios, marchar de acuerdo a la palabra que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Muchos Dios ya nos ha dado una palabra, pero seguimos orando. No, si Dios no te ha dado una palabra, ora. Si Dios no te ha dado una palabra, sigue orando. Pero si Dios ya te dio una palabra, ya no es tiempo de orar. Es tiempo de accionar, es tiempo de movernos, es tiempo de marchar, es tiempo de caminar de acuerdo y sobre la palabra que Dios nos ha dado. Acuérdate de Pedro. Pedro le dijo a Jesús allá sobre la barca y Jesús caminando en el mar, le dijo, si tú eres Jesús, di que yo vaya. Y Jesús le dijo, le dio una palabra y le dijo, ven. Y entonces Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Y como otras veces he dicho, no caminó sobre el mar, caminó sobre la palabra, esa palabra que dijo, ven. Esa palabra, sobre esa palabra caminó, desafiando todas las leyes naturales, como aquí lo vamos a ver. O sea, muchas veces la palabra que nos ha dado el Señor va a desafiar todas las circunstancias, va a desafiar a veces nuestra razón, va a desafiar nuestros medios, nuestros recursos, va a desafiar las leyes naturales. Pero si Dios nos ha hablado, tenemos que caminar. Por eso es que por eso Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Amén. Y otro aspecto, versículo 16. Le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Importante. Aquí encuentro dos cosas que un líder tiene que hacer. La primera de ellas es que el líder no necesita tener las circunstancias perfectas para obedecer la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces esperamos que todas las circunstancias sean perfectas y que todas las circunstancias estén a nuestro favor para empezar a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Mi amado, el mar ahí estaba, el ejército ahí estaba, las circunstancias eran completamente adversas, las condiciones no eran las perfectas para avanzar y para marchar obedeciendo la voz de Dios. Sin embargo, Moisés actuó y Moisés influyó en el pueblo para que marcharan hacia adelante. Entonces yo quiero decirte, mi amado hermano, cuando tú tienes una palabra de Dios, nunca esperes circunstancias perfectas para empezar a obedecer. Obedece ya. Si tienes una palabra, obedece, que las circunstancias se van a alinear, las circunstancias se van a transformar, las circunstancias se van a someter, las condiciones se van a rendir ante tu paso, ante tus pasos hacia la obediencia de lo que Dios te ha dicho. Así que importante esto. Y número 2, otra cosa que miro en Moisés. Amado, Dios solo necesita que tú le des lo que tienes para que Él obre un milagro, opere algo sobrenatural. Cuando Dios quiere hacer un milagro, cuando Dios quiere operar algo sobrenatural, no te pide un inventario de lo que no tienes, sino simple y sencillamente te pide que actúes con lo que tienes. Lo que tienes lo pongas en las manos de Él. Actúes con lo que tienes. Y mire, ¿qué es lo que Moisés tenía? Una vara. Una vara. Común y corriente. Esa vara no era mágica. Esa vara no era especial. Esa vara no era tal vez de una madera fina. Era una vara sencillamente. Sin embargo, Moisés, creyendo en la palabra de Dios, la tomó y usó y actuó con lo que él tenía. Obedeció. Le dijo Dios, y tú alza tu vara. ¿Cómo es posible que pueda suceder algo sobrenatural? Pero es que no era la vara, era la fe obediente a la palabra que Dios había dado. Y entonces usted y yo conocemos la historia. Dios solamente te pide que le entregues lo que tienes para que Él obre un milagro. ¿Te acuerdas de la mujer que solo tenía una pequeña vasija de aceite y un poco de aceite en una vasija? Pero la entregó en las manos del profeta y sucedió un milagro. Maravilloso. ¿Te acuerdas de la mujer que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite? Iban a hacer un pan, comer ella y su hijo y después se iban a morir. Pero le entregaron al profeta eso poquito que tenían. Y usted sabe la historia. La harina no escaseó y el aceite no menguó. Y tuvieron para comer y para vivir. ¿Te acuerdas del niño que trajo los panes y los peces? Que era algo insignificante para alimentar a más de 15,000 personas. La Biblia dice que eran 5,000, pero solamente hombres. Pero si le añades familia, no menos de 15,000 personas. Y Dios hizo un milagro poderoso. ¿Te acuerdas de aquel? Y mira qué curioso que uno de los valientes de David, que se llamaba Benaía, dice que mató a un egipcio, hombre de gran estatura,
y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Mira qué tremendo, con un palo. Él no era el palo, era el poder de Dios desatándose a favor de alguien que con una fe obediente actúa. Mis amados, sobre todo hermanos líderes, sigamos el ejemplo de Moisés. Por algo está escrito como un ejemplo para nosotros. Amén. Cuando ya tienes una palabra de Dios, ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Y recuerda, no necesitas las condiciones perfectas para actuar, simplemente obedece. Y recuerda, entrégale al Señor lo que tengas y Él va a obrar algo sobrenatural. Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu vida y que esta palabra te sea de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora a interceder por lo siguiente.